Muchas gracias. Voy a compartir. Okay. Colegas, muy buenas tardes. ¿Sí pueden ver la pantalla? Buenas tardes, sí, maestra. Sí, ok. Pues bueno, nuevamente, pues un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Estas 2 horas que vamos a ir haciendo lo que es una revisión en cuanto a algunas documentaciones, pues para que ustedes vayan viendo de dónde salen estos ítems que se llevan a cabo a través de lo que son las auditorías o las supervisiones, como anteriormente nosotros ya lo hemos conocido. En cuanto a lo que es estos indicadores de calidad que nosotros tenemos para que podamos evaluar esa práctica que nosotros desarrollamos dentro y fuera de las instituciones, pues tienen un origen. Todo se maneja desde lo que es un programa a nivel nacional, un programa de trabajo, un programa de salud, que en este caso nosotros estamos inmersos en toda esta revisión de la documentación. Para mí es grato poder compartir el conocimiento con ustedes, ya que son esta información como que es más actual en cuanto a lo que tenemos. Se está cambiando todo lo que son esos lineamientos de calidad. Apenas ya tenemos una revisión de lo que es el área de calidad. A nivel nacional tenemos que ir viendo estos ítems para poder ir tropicalizándolo en cada uno de nosotros. Para poder dar la continuidad a lo que nosotros hemos estado viendo sobre los consultorios, la apertura, el cómo lo voy a ir desarrollando, también tengo que tener en cuenta qué es lo que me van a evaluar. Y esa evaluación va a ser a través del servicio que yo esté otorgando. Si en este caso yo tengo una clínica de heridas, vamos a ver que no somos como tal, como clínica de heridas o clínicas de catéter, porque con nosotros ya cambia el hecho de decir clínica de catéter a equipos de terapia de infusión. Hablar de una clínica es una infraestructura, quizás eso al inicio, pues sí se retomó ese término, porque bueno, como decíamos, íbamos viendo cómo íbamos a integrar estos programas, pero hoy en día una clínica pues se conforma de un equipo multidisciplinario, de un equipo que no nada más es área de enfermería, sino varias disciplinas que van a estar colaborando con uno. Cuando nosotros hablamos de estas clínicas, pues no damos ese cumplimiento porque no nada más podemos dar el cuidado individual. Tenemos que tener desde lo que es un camillero, una trabajadora social, debemos de tener el área médica, el especialista, la enfermera, y no nada más enfermera en esta área de dominio, sino también tenemos que tener enfermeras en áreas gerenciales, enfermeras en áreas asistenciales. Tenemos que tener diversidad de profesional para poder conformar lo que es una clínica. Por ello es que hoy en día pues ya nosotros tenemos que esa terapia de infusión pasa a ser equipos de terapia de infusión. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo de acuerdo al servicio que nosotros vamos a ir otorgando, pues vamos a tener esa evaluación y los ítems pues se van a ir desglosando de acuerdo al desarrollo que yo tenga. Nosotros en auditorías tenemos varias disciplinas que vamos a ir aprendiendo y también podemos ir evaluando, pero nos vamos a centrar ahorita en lo que es la auditoría operacional. Esto que se encamina pues al desempeño de cada uno de nuestros colegas. Si bien ustedes saben, actualmente ya tenemos esta parte que nos dicen que todo lo que es el profesional de enfermería va a ser evaluado a través de competencias, porque eso también ya lo pusieron las escuelas. No sé si alguien de ustedes ha escuchado hablar esas competencias, colega. Me gustaría que me puedan ustedes decir qué entendemos sobre una competencia.
Pues es algo para lo que es apto uno, ¿no? Para lo que es capaz, ¿no? Es competente para que soy capaz de hacer cierta actividad. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguien puede, igual también, complementar que diga esta definición que nos hizo nuestra colega? Cuando nosotros hablamos de esa competencia, colegas, hablamos que nosotros vamos a saber qué voy a hacer, qué es lo que voy a otorgar, qué servicio voy a dar, pero también tengo que saber cómo lo voy a realizar. Eso es muy importante. Debo de tener mi área de dominio. ¿Cómo estoy haciendo esto? ¿Qué insumos voy a estar utilizando? ¿Cómo va a ser el proceso? Y todo eso es auditoría. Todo eso me están diciendo cómo lo hago, con qué insumo, cómo se va a aplicar. Pero también tengo que tener en cuenta que en algún momento dado, durante el proceso, algo pueda salir mal. Y entonces debo de tener la capacidad, el conocimiento y la habilidad para poder redireccionar y entonces resolver ese problema que se está presentando. No debo de dejarlo que esto trascienda. Tengo que frenar, tengo que hacer, tengo que actuar para poder evitar un daño a nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, cuando yo sé todo esto, ¿qué quiere decir? Que tengo esa competencia. Y las competencias se van a ir dando desde lo que es el área de dominio, de una forma, digamos, también científica, que esta es tu formación, que la vas a llevar, pero también tu habilidad, ¿sí? ¿En qué vas a hacer? Tenemos dos tipos de competencias en las cuales pues nosotros nos vamos a ir desarrollando y actualmente no nada más enfermería, y les voy a poner un ejemplo en cuanto a lo que es estos centros de belleza o los centros de spa que se están abriendo, que están solicitando ya los nuevos lineamientos, que sea un profesional de la salud que esté inmerso en esa área. Y también existen estándares a través de conocer para poder ser evaluadas en cuanto a lo que es sus competencias. Entonces, imagínense ustedes si estos pequeños negocios, estas pequeñas empresas que están trabajando ya tienen ese lineamiento, pues enfermería, que ve un todo en general, pues lo tiene también ciertas áreas de dominio en donde nosotros nos vamos a ir especializando. Entonces, cuando nosotros tengamos esas supervisiones que anteriormente conocían, hoy en día todas se van a ir pasando a hacer auditorías. Si nada más va a cambiar. ¿Por qué? Porque es una forma, el auditor va a ser alguien que va a llegar a asesorarte, a decirte que está mal, encontrar esas áreas de oportunidad, por qué no estamos haciendo bien los procesos, por qué no se está dando cumplimiento, pero también el auditor tiene la facultad y esa parte entramos nosotros en asesorarte y decirte cuáles son las recomendaciones que yo te voy a dar para que puedas cumplir con esos objetivos. Por eso cambia. Anteriormente decían, pues yo voy y superviso, ¿no? Yo veo que está mal, yo veo que qué es lo que se está haciendo sin apego a una normativa, por qué no están llegando. O sea, buscaban en esa supervisión lo que se tendría que trabajar. Pero cuando cambian el término auditoría, ahora ese auditor que llega me va a decir cómo lo tengo que hacer. Ya viste, es lo que son mis áreas de oportunidad, pero hoy en día vamos a trabajar juntos, tenemos que trabajar de la mano y entonces poder y garantizar un cuidado especializado. Esa es la finalidad que se tiene, son los objetivos que vamos a ir trazando y vamos a ir revisando. Por eso ustedes, cuando en sus consultorios de enfermería, quienes van abriendo esas esas áreas, pues también pueden acercarse a lo que son los auditores, porque ellos les van a ir asesorando cómo lo tienes que ir realizando
y también que tienes que trabajar con la finalidad de que cuando tú tengas alguna auditoría por la Secretaría de Salud, que te pidan algún documento o los lineamientos que se van a hacer para que continúes dando y brindando ese servicio, pues tú lo tengas en regla y se pueda dar el cumplimiento, ¿ok? Cuando nosotros tenemos estas auditorías, pues nos vamos directamente a la operativa. Y cuando nosotros como centro hablamos de una evaluación, si yo tengo una clínica, yo tengo que evaluar que el desempeño de esa organización esté dando ese cumplimiento. Si yo tengo mi consultorio de enfermería, no nada más porque yo seamos 2 o 3 colegas que estemos en ese consultorio, no vamos a medir nuestra atención y nuestra calidad. Siempre en toda organización que nosotros vayamos a realizar esa apertura, debemos de realizar mediciones. Y esas, ¿cuál va a tener el objetivo en que yo voy a estar midiendo mi proceso, la atención, la calidad, las entrevistas? Pues me va a ir desglosando que voy a poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad que yo tengo que corregir dentro de mi organización. Por eso todo lo que es enfermerías nos caracterizamos porque somos muy disciplinadas, porque todo lo tenemos que llevar así con bitácoras, y lo han dicho las otras áreas en los hospitales. ¿Quién es la que da más cumplimiento a esto? Enfermería. Con ello, nosotros si en nuestros consultorios estamos continuamente haciendo esta revisión y haciendo las evaluaciones, voy a poder detectar de forma oportuna cuál es un área de oportunidad. A lo mejor los tiempos de espera, y ahorita vamos a ir viendo por qué es tan importante ir midiendo cuánto tiempo de espera estoy dándole a ese usuario en mi consultorio como enfermera. Si nuevamente mi paciente llegó por una lesión y no se corrigió y empiezo a tener alguna complicación, también hay indicadores. Entonces, todo esto lo tenemos que ver. Por eso yo le decía al maestro y lo comentamos, tenemos que hablarles a ustedes sobre indicadores que están evaluándose a enfermería y más para que ustedes den cumplimiento en lo que es su área, asistencial de esta práctica, pues ya especializada. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son mis áreas de oportunidad y eso me va a permitir mejorar el proceso. La operación, lo que yo detecte, voy a establecer estrategias de mejora. Voy a analizar desde mis recursos humanos, desde los recursos materiales, desde la gestión de los horarios, y debo de tener, mi objetivo siempre debe de estar enmanado a lo que es mi atención hacia lo que es el paciente, ¿ok? Entonces, ahí sí es muy importante que nosotros podamos realizarlo, ¿sale? ¿Alguna duda, colegas, hasta aquí? Ok. Y bueno, pues a nivel nacional, vamos a ver que tenemos un presupuesto basado en resultados y esta abreviatura, la P, la B, la R, la vamos a ir viendo durante lo que es la presentación. En México siempre a nivel nacional se hace un presupuesto y ese presupuesto va a ir enfocado a algunos programas que aquí yo les decía, puedo yo ir y vender un proyecto a nivel delegacional, lo puedo hacer. Puede haber un presupuesto para mí también. Es por eso que ustedes también tienen que ir viendo si de todos los programas, así como los que ha tenido ahorita el gobierno, entran las microempresas, hay un presupuesto. Y estos, cuando yo vaya y solicite un presupuesto, entonces estoy obligado a dar cumplimiento a todo lo que se me va a solicitar en cuanto a esos indicadores. Porque estos presupuestos, como su nombre lo dice, está basado en resultados. ¿Cuál es la atención? ¿Cuál es el vínculo que vas a tener con la institución, con alguna institución, con la delegación? Que yo les ponía un ejemplo. A lo mejor yo tengo un consultorio
Y bueno, cada jueves puedo yo otorgar lo que es una revisión en cuanto a lo que es la glicemia para los trabajadores. También lo puedo hacer. Es un vínculo que hay uno con otro. Pero aquí también tengo que tener ese presupuesto y me van a marcar algunas metas en las cuales yo voy a estar pues dando lo que es el cumplimiento. Todo lo que yo vaya a realizar se va a estar midiendo. Si yo voy a participar en lo que es algún programa derivado de lo que es el área de la salud y voy a solicitar un apoyo, a mí me podrán dar ese recurso, pero yo debo de tener una base científica, debe de estar enfocado el programa, debo de garantizar una calidad y debo de tener también esas políticas públicas. ¿Qué es lo que se establece? Y como dicen, cuál va a ser el impacto que yo voy a tener y cuál es la calidad que yo voy a ofertar. Entonces, aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo lo vamos a ir trabajando, ¿ok? Tenemos también algo en cuanto a lo que es este presupuesto. Esto nace desde lo que es la Ley General de Salud. Siempre va a haber una contabilidad hacia lo que es Hacienda. Hacienda siempre va a estar emitiendo ese apoyo tanto a lo que son empresas públicas como lo que son privadas. Establecen principios y lineamientos para elaboración, ejecución y seguimiento de estos resultados. No porque digamos, bueno, pues yo ya tengo un programa y ya se fue aceptado y tuve el apoyo, ¿no? Se va a dar lo que es un seguimiento. Háblese desde lo que es investigaciones, háblese de programas, háblese de consultorios, de lo que yo vaya a solicitar. Me pueden dar lo que son los apoyos, pero también con todo lo que tengo esto, debo de dar ese resultado. ¿Con qué finalidad? Pues mejorar la eficiencia y la efectividad del gasto público, fomentar responsabilidades a través de lo que son los recursos, cuidar el recurso, el capital, y bueno, pues también esto pues me va a ayudar para el logro de lo que son nuestros objetivos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Ya que yo estuve inmersa en todo lineamiento, pues ahora sí voy a ver que esos indicadores se van a ir desglosando en cuanto a mi práctica, una a través de lo que es este presupuesto, pues me va a decir cuáles son los programas, siempre va encaminado hacia un marco regulatorio. Yo les decía, si yo estoy en una terapia de infusión, debo de conocer todo el marco regulatorio que me da el lineamiento para la terapia de infusión, ¿ok? Debo de saber tanto las guías nacionales e internacionales y cómo puedo ir tropicalizando y dando cumplimiento a lo que ya está establecido por la Secretaría. Estos instrumentos legales me van a dar ¿cómo se llama? Un amplio conocimiento, pero también van a haber indicadores que van a medir mi práctica. ¿Con qué finalidad? Con lo que son las metas que yo quiero esperar. Entonces, todos esos indicadores van a estar escritos, nosotros los vamos a ir viendo de lo que salga en el diario oficial, de ahí nosotros vamos a ir retomando y eso ya está establecido. Lo único que tengo que hacer, que tenga yo lo que es ese apego para que yo pueda llevar a cabo esa evaluación. Y bueno, en esta evaluación del desempeño, en esta evaluación de lo que es el desempeño, pues se va a llevar continuamente evaluaciones periódicas. Ustedes van a colocar en qué periodo van a hacer esa medición de la atención que ustedes están otorgando en los consultorios. Van a verificar que tengan sus programas que estén apegados a los lineamientos que establecen políticas públicas, porque es un cuidado también especializado y de ahí se desglosa el por qué estoy dando una atención en consultorios, el por qué estoy haciendo una prescripción, que ya lo vieron con la maestra Ángeles Apié, y que ella también dijo, bueno, yo aquí tengo el lineamiento y les dio toda la normativa en donde dice cómo podemos hacer esa prescripción. Entonces, todo esto va en un engranaje de este cumplimiento a esos programas. Las evaluaciones van a estar apegadas a estos indicadores.
Si yo voy a hacer una evaluación en cuanto a la práctica de enfermería, me voy a ir enfocando a qué servicio se está dando, a qué edad estoy atendiendo, es a todos. Entonces voy a tener que ver las normas, que son una de esta parte fundamental, porque yo tengo que ir delimitando si voy a hablar de heridas, si voy a hablar de sondas vesicales, si voy a hablar de catéteres, si voy a hablar de atención primaria a la salud. Tengo que saber y delimitar, y sobre eso entonces yo ya voy a ir viendo cuáles son los indicadores que se van a ir apegando a la práctica que yo vaya desarrollando, ¿ok? Y todo con resultado, para que nosotros podamos saber hasta dónde hemos avanzado. Yo les había comentado, si nosotros no hacemos mediciones, si nosotros no hacemos esa evaluación, aunque sea de una forma interna, no vamos a saber qué es lo que voy a mejorar. Y a lo mejor todo el tiempo voy a decir, sí, todo está bien, no pasa nada, todo lo seguimos trabajando, y la realidad que impacta, ¿en dónde? En la atención y en el usuario. Muchas veces se preguntan, ¿y por qué no tengo tantos clientes? ¿Por qué no han llegado tantos clientes a mi consultorio? Entonces tengo que hacer una reingeniería, tengo a lo mejor que cambiar, tengo que analizar, porque desde ahí también el ingreso equivale mucho a la atención que yo estoy ofertando. Entonces, por esa razón, es importante hacer esas mediciones, ¿ok? Vamos a ir viendo también en cuanto a esos indicadores. Y como dicen, ¿qué es lo que, qué indicadores existen a nivel nacional para que me puedan ir regulando mi práctica profesional? Bueno, pues nosotros vamos a definir este indicador, que es un dato a una información. Esta información puede ser a una atención, a un cuidado, puede ser hasta una economía, en donde me dice dónde va a ir aumentando, si se cumple, si no se cumple, cuál es su estado actual, cuál es el actual, su estado posterior a alguna intervención, y me va a indicar qué es lo que voy a trabajar, cuál va a ser la evaluación o cómo se va a ir moviendo lo que es esta atención, y esto va a ser a través de un margen de tiempo. No todo el tiempo me voy a estar evaluando, tengo que darme un margen para que yo pueda en un tiempo determinado, cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo cómo vayan saliendo mis gráficos, así es como yo voy a ir haciendo esas mediciones. Si no tengo yo algún sesgo, si en este caso a lo mejor empiezo a hacer cada 3 meses esas evaluaciones, pero veo que voy avanzando, bueno, a lo mejor ya no lo hago 3 meses, yo paso a hacerlo cada 6 meses. Después de cada 6 meses, si veo que continúo con la misma dinámica, que voy avanzando, que no hay nada que mejorar, puedo hacerla cada año, cada año, cada año. Sí, entonces esto me va a permitir para saber cómo estoy trabajando en lo que es nuestra organización. Y bueno, vamos a poner algunos ejemplos en cuanto a lo que son los indicadores. Los indicadores son aquellos que van a ir viendo una tasa, por ejemplo, la tasa de mortalidad hospitalaria. Y muchas veces nosotros decimos, ¿y para qué tanto la morbi y la mortalidad cuando tenemos en los hospitales y que hemos encontrado? ¿Y por qué tanto la morbi y mortalidad en los servicios? Y hay que entregar el informe para ver cuántas muertes tuvimos durante este mes, y todavía buscar las causas. Y esto, ¿en dónde la vamos buscando? En las libretas de ingresos y egresos. Es importante que lo hagamos como personal asistencial dentro de las unidades hospitalarias, sí, porque esto es un indicador a nivel nacional. Ni lo puso el presidente que es ahorita, ni lo puso la jefe de enfermeras del hospital, ni tampoco la supervisión. Son indicadores que ya están regidos a nivel mundial y que nosotros tenemos que dar ese cumplimiento. ¿Qué me va a describir este indicador? Mide la proporción de los pacientes que fallecen fallecen durante su estancia en el hospital. Y también hay fórmulas en las donde nosotros vamos a sacar ese porcentaje para que nosotros, ¿con qué objetivo lo puso el gobierno? Pues para mantener una tasa de mortalidad hospitalaria baja. No deben de morir tantas personas
que esto pues nos va a ir indicando la atención de calidad y eficiente que damos dentro de las unidades hospitalarias. Entonces, imagínense si yo digo, pues no voy a anotar los pacientes que fueron egresados del hospital, pues no los anotamos y decimos, pues hay que se quede porque no me dio tiempo. Entonces, vean qué tan importante es, porque todos estos datos se van a nivel nacional. Entonces, tengamos mucho cuidado en dónde estamos registrando las hojas de censo que nosotros manejamos, son muy importantes, porque nosotros si no hacemos ese reporte, porque se pide un reporte diario de movimientos, pues nosotros estamos buscando hasta el último paciente y dónde quedó este paciente. En el COVID hubo mucho subregistro, hubo mucha mortalidad y bueno, hoy en día estamos pues viendo toda esta parte en cuanto a cuántas muertes hubo dentro de lo que son las instituciones de salud. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en dar cumplimiento y ustedes dentro de lo que son sus consultorios, pues a lo mejor no van a manejar estas tasas de mortalidad porque no son clínicas, no son hospitales, pero de alguna manera tengo que saber qué indicadores existen. Y yo digo, este indicador no aplica en lo que es mi área, pero por alguna situación que llegase a presentar y que por una situación ajena llegara a mi consultorio y alguien fallece, tengo que dar una notificación, porque estos son indicadores y saber por qué, referente a qué se dio, si llegó así mal el paciente, en malas condiciones, porque los usuarios en su desesperación dicen, ¿y dónde lo llevo? ¿Dónde está? Pues aquí un consultorio y entran. Entonces, la misma situación hace que lleguen este tipo de situaciones o escenarios. Entonces, yo tengo que saber qué voy a hacer. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros ya lo referimos, se refieren directamente a hospitales, se dan notificaciones, pero sí tenemos que tener en cuenta que son indicadores que son de notificación inmediata, ¿ok? Otro caso aquí en cuanto a lo que es la morbi y la mortalidad de estos indicadores. Nosotros nos vamos hacia lo que es documentación en el INEGI, pues también es importante porque desde aquí también se está viendo de que está muriendo la población en lo que son establecimientos de salud. Y lo más importante que nosotros hemos observado, pues fueron las pacientes que están en embarazo, en el parto y en el puerperio, en pacientes con enfermedades digestivas, traumatismo, envejecimientos, algunas enfermedades respiratorias, genitourinario, etcétera. Y bueno, entonces diríamos, ¿y qué esto yo, cómo se relaciona con mi consultorio? Yo les voy a decir cuántos de ustedes han tenido algún paciente que llegue para el cambio de sondas vesicales. De alguna manera tengo que ver que yo también estoy aportando a esa atención de calidad y vean, ¿por qué se mide ese objetivo del indicador de la mortalidad? Porque estamos viendo la calidad de la atención que se le está dando a ese usuario, ¿ok? Entonces, tengo que tener en cuenta que en algún momento dado, a lo mejor alguna paciente embarazada va a llegar conmigo, me va a pedir una asesoría, va a pedirme alguna consultoría, entonces yo tengo que tener cuidado porque todo lo que si no está a mi alcance, que tengo que hacer, colegas, referirla, que era lo que ya habíamos comentado, porque estos indicadores también, aún una muerte materna se empieza y se le da seguimiento desde el primer consultorio que ella pisó hasta donde fue el deceso. Entonces, se hace un cerco y se empieza a monitorizar. Las muertes maternas son aquellas que son las más estudiadas porque aquí no se puede morir una paciente embarazada, porque el embarazo es un estado fisiológico, ¿sí? Entonces puede haber unas complicaciones, por eso se estudia. Entonces, si en algún momento dado la paciente tiene algún problema y tiene algún deceso en lo que es el parto,
y hay una muerte materna, se tiene que hacer un estudio y muy probablemente si ahí en su expediente, en su historia clínica dijo, es que yo asistí a tal consultorio, también van y la visitan. Entonces son seguimientos que se dan a este tipo de pacientes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre mi plan de alta. Voy a trabajar siempre con el plan de alta para que yo pueda garantizar que le estoy dando una atención y si no está a mi alcance, poder hacer una referencia, referirla y que ella esté consciente de que, bueno, la referencia se la va a dar debido a que presenta esto. Y tener, como dicen, nosotros tenemos que tener también ese expediente, porque ahí yo voy a anotar todo lo que le estoy dando a esta paciente en cuanto a lo que es esa atención. Así le había colocado yo una inyección, cuando vaya debo de tener unas libretas de registro y donde me firma ella que se va o que se llevan al familiar como le hacemos directamente en los hospitales, que esta paciente se va sin ninguna complicación y bueno, ella me está firmando. Ese es un plan de alta que se tiene que trabajar porque también es una herramienta legal que a mí me está amparando directamente en lo que es mi práctica profesional, ¿ok? Otra base en la cual pues manejan esto, el INEGI hace mucho hincapié en lo que son las muertes maternas, se han estado haciendo unas evaluaciones y derivado de que se han incrementado estas muertes maternas, se hacen programas, proyectos, guías de práctica y entonces aparece el triage obstétrico. No nada más salen porque, bueno, es que hoy amaneció nublado y bueno, pues hoy quiero hacer un protocolo. No, todo se tiene que hacer una medición, debemos de saber cuál es su origen y una vez que yo ya hice ese origen, puedo ver desde qué estados pueden estar siendo los que más presentan ese caso y entonces establezco una estrategia de mejora y lo voy a tener que ir midiendo. Si esto no va digamos, disminuyendo las mortalidades, se tienen que ir dando estrategias y por eso se implementan cajas de códigos Mater, la caja obstétrica y todo lo que tenemos dentro de lo que son los hospitales. Por eso decimos a veces cuando estamos asistencia, ¿y ahora qué se les ocurrió? ¿Y ahora la cajita? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero todo eso viene por todo ese análisis que se hace a nivel nacional y entonces aparecen los protocolos, aparecen las estrategias y son de carácter obligatorio. ¿Lo tenemos que hacer? Sí, porque estamos dando cumplimiento a que ese indicador tiene que bajar y tenemos que hacer estrategias para que no se nos estén muriendo esas pacientes embarazadas y de ahí tener que ir monitorizando, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que de dónde sale un indicador, pues de algo que ya establecido. ¿Qué me va a medir? Las causas, las consecuencias. ¿Para qué? Para poder hacer una ingeniería, establecer estrategias y poder evaluarlas continuamente y hacer la reingeniería de proceso si así en ese momento se decide, ¿ok? Entonces, desde aquí nosotros lo vamos a ir trabajando y son indicadores que se deben de dar cumplimiento, ¿ok? ¿Alguna duda, colega, hasta aquí con este tema? Estamos bien, maestra. Ok, bueno, vamos Sí, a yo ver. tampoco tengo duda. Ok, vamos a ver otro ejemplo en cuanto a lo que es un indicador, el tiempo de espera. Y esto sí va a aplicar en nuestros consultorios. Aunque digan, no, pues es mi consultorio, ahorita hay que me espere mi paciente, yo llego y voy a, paso a lo mejor a comprar algo y hay que me siga esperando mi paciente, ¿no? Porque es un indicador. El tiempo de espera va a aplicar desde lo que es la unidad hospitalaria, en los consultorios de primer nivel o en la práctica independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a describir este indicador que mide el tiempo que los pacientes deben esperar desde su llegada al hospital hasta que se recibe la atención médica? Es un indicador a nivel nacional y nosotros también aplicamos en donde vamos a ver esas fórmulas para ver cuánto tiempo está tardando el paciente para poder tener ese acceso a lo que es la atención.
¿Cuál va a ser el objetivo? Reducir el tiempo de espera para garantizar una atención oportuna y eficiente. Esa es la finalidad y ese es el objetivo. Por eso, desde que se integra este indicador en todos los hospitales de la Secretaría de Salud, tanto federales, en las diferentes partes de la República o aquí en lo que es la Ciudad de México, se estuvo dando los 30 minutos para hacer la atención hacia lo que es el usuario. Pero muchas veces no alcanzábamos los 30 minutos para dar esa atención. Nada más era preguntar, decirle y dice, ya no me revisó, ya no me dijo nada, ya no esto. Y entonces ya no se veía esa atención de calidad. Por esa razón, hoy en día se está viendo cuánto se tardan por pacientes. Una, a qué hora llega el paciente, a qué horas se pasa, a qué horas va a estar dentro de lo que es un consultorio, cuánto se tardó, porque todo eso se mide en cuanto a lo que es una atención oportuna y eficaz. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Si yo tengo un consultorio como enfermera de forma independiente, yo no tengo que hacer esperar tanto a esos pacientes. ¿Por qué? Porque también puedo ser sancionada, sí, por ese tiempo de espera, porque es un indicador. Y yo les decía, voy a tomar el indicador de acuerdo a lo que yo esté trabajando. Si yo estoy en una institución de salud pública, de una institución de salud, y que en este caso es un hospital, la mortalidad la tengo que dar cumplimiento. ¿A qué? A hacer mi censo, a notificación, a la atención, a la calidad del servicio. Si yo estoy en un consultorio de enfermería, pues a lo mejor yo les dije, no voy a tomar el indicador de mortalidad, pero el indicador de tiempo de espera del paciente sí me compete a mí. Lo tengo que realizar, lo tengo que ver y cuando yo tenga esa auditoría, debo hasta tener el promedio de que esperó mi paciente. Puedo tener una bitácora, las bitácoras son auditables, colegas. Las bitácoras, si en su momento ustedes dicen, llegué, ¿a qué hora llega en mi agenda? Está programada, voy a hacer una bitácora exclusivamente para esos pacientes que van llegando y que me firme a qué hora llegó, a qué horas pasa y la atención cuánto tiempo duró y si se entrega su plan de alta. Con eso yo estoy manejando ese indicador, el tiempo de espera lo cumple porque ustedes llevan un registro. Y ese registro, con eso ustedes lo sustentan, ¿sí? Entonces, ¿puedo integrar algunas bitácoras dentro de mi consultorio? Sí, pero eso va a depender de la necesidad que ustedes tengan en cuanto a lo que es esa atención. Pero de ahí voy a ir tomando lo que esté apegándose. En este tiempo de espera, vamos a ver que una de estas medidas más utilizadas a nivel nacional es para reducir esa aglomeración. Ahorita en el COVID, la sana distancia, no hacer un hacinamiento en cuanto a lo que son pues tantos tiempos de personas, el contagio directo porque estaban a menos de 1 metro de distancia. Y bueno, pues también eso me va a permitir ver y priorizar cuáles son el triage que nosotros hacemos, ver de qué manera voy a ir viendo quién es el paciente que va a pasar primero debido a la necesidad de la atención. Con eso yo estoy justificando las hojas de triage que hacemos en las unidades hospitalarias y que vamos clasificando por colorimetría. Muchas veces decimos, no, pues es que no me da tiempo y pues ya que pasé la hoja y no hago, pero ¿cómo yo estoy justificando? Es por eso que cuando tenemos y decimos no podemos dejar una persona en 2 o 3 servicios, sino darle la importancia de ese filtro, porque desde aquí yo ya estoy haciendo priorización. ¿A quién se le va a dar la atención de forma oportuna? ¿Es necesario cuantificar dicho tiempo y determinar la disponibilidad de los recursos? Sí, porque a lo mejor tengo solamente un médico, a lo mejor no llegaron 2 enfermeras. Entonces, eso pasa mucho en los niveles hospitalarios. ¿Qué tengo que hacer? Notificar. Porque no va a depender de mí el paciente llegó quizás a las 10 de la mañana y a las 10:05 yo ya tomé sus constantes vitales y ya lo pasé directamente al consultorio. Pero si no tengo médico, si no ha llegado, ¿de quién es la responsabilidad?
Mía no, porque yo ya le di la atención, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver y se están midiendo cómo es esta parte de lo que es la responsabilidad en cuanto a lo que es el tiempo de espera, ¿sale? Entonces, en mi consultorio, pues ahí si yo soy la dueña del consultorio y a lo mejor tengo algunos colegas que colaboran conmigo, sí tendríamos que tener esa comunicación y directamente yo ver en cuanto a lo que es una bitácora, cuánto tiempo de espera están dejando a esos usuarios, porque en algún momento dado que yo tenga una supervisión, pues también me pueden fincar alguna responsabilidad, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en este cuadro, en cuanto a lo que son los tiempos de espera, nos habla el tiempo que tarda o que ha transcurrido la primer visita con los especialistas para realizar un procedimiento. Todo esto son los ítems que se están manejando. Esto es a nivel hospitalario. Yo les vuelvo a repetir, ustedes vayan tomando de estos ítems todo lo que va relacionado a su práctica. Cuánto tiempo transcurre por dar un diagnóstico confirmado a la realización del procedimiento. Por eso es muy importante cuando yo haga una bitácora, qué es lo que voy a colocar. A lo mejor no voy a poner el de la atención quirúrgica, no voy a poner el diagnóstico porque no estoy haciendo esa intervención. Lo mío es más en cuanto a lo que es cuidado, mantenimientos, algún procedimiento de baja complejidad para que yo pueda realizarlo dentro de lo que son los consultorios. También nos habla el tiempo de espera en cuanto al número de días dentro de los cuales la mitad de los pacientes en la muestra esperó para realizar este procedimiento. Este puede entrar dentro de lo que son los consultorios. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo llegué para que me hagan una curación de una herida que me están tratando. ¿Lo puede hacer el consultorio? Sí, pero antes de mí también había llegado otra paciente que se le está colocando una inyección intravenosa. ¿Cuánto tarda una de otra? Pues sí, ahí es donde nosotros tenemos que ir delimitando cuánto es lo que estoy dándole a ese paciente y por qué está esperando. Bueno, soy la única que estoy yo aquí, pero a través de lo que son bitácoras. Y entonces todo eso va enmanado a lo que ustedes digan, pues sí, sí aplica, no aplica. Y bueno, eso va a depender del procedimiento que vayan ustedes a realizar, de los números de pacientes que ustedes tengan. Y muchas veces por eso, todo lo que son los consultorios privados siempre se manejan por cita, para evitar esto, que me estés esperando si ya tengo yo un paciente. Y actualmente dicen, todo es por cita. ¿Por qué? Porque cuidan mucho el tiempo de espera. Yo prefiero que a las 4 le dé la cita, me tardo 4:30 y al siguiente paciente lo cito a las 4:30. A lo mejor voy a tardarme 5 minutos que me esté esperando en lo que hago la receta y el plan de alta y yo lo entrego. Por esa razón, aquí es muy importante que ustedes en consultorios manejen las citas y eso les va a favorecer mucho, ¿ok? Esto es un ejemplo en cuanto a lo que son los tiempos de espera que han estado viéndose en las diferentes instituciones. ¿Cuánto tarda esto? Nos habla por semanas, desde la primer consulta del médico especialista hasta que ellos ya tengan una intervención. Y lo vimos que para una colostomía aquí en el IMSS tarda de 7.9 semanas. Yo diría 8 semanas. En el ISSSTE tarda 10 semanas. En CEDESA tarda 12 semanas. Y hay un promedio que el paciente espera 10 semanas para poder ser intervenido directamente para una colostomía. ¿Qué pasa si yo hago este comparativo con otros países como es Canadá? Pues aquí ellos esperan 9.7, que equivale casi ya a las 10 semanas,
Inglaterra el 13.9 y España es el 7.7 semanas, que estamos hablando que es el más bajo, pero el sistema de salud es muy diferente al que nosotros tenemos directamente, ¿sí? Entonces, si esto nosotros nos comparamos con México y con España, pues vean, no es mucha la diferencia a comparación de Canadá e Inglaterra, que son países que aquí son los seguros, aquí hay cuántas demandas se tiene en cuanto a lo que son los usuarios por este tipo de atenciones. Si no tienes seguro, pues entonces pues vas a tener que esperar y la demanda es demasiada en cuanto son intervenciones quirúrgicas. De esta manera, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues medimos, por eso es muy importante lo que yo les decía, que todo indicador tiene que tener una medición. ¿Para qué? Para que yo pueda compararme con otros países, con otras instituciones, a lo mejor con otros hospitales, con otros consultorios, para garantizar que una atención de calidad, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes también hagan esos comparativos y lo puedan ustedes tener. Igual también aquí tenemos ya a nivel nacional en cuanto a las cirugías, también cuánto tiempo tardan en semanas para una intervención quirúrgica. Aquí también estos ítems se van a ir desglosando el tiempo del primer contacto con el médico que genera hasta que se emitió la referencia. Y te habla de referencia. 6.6 semanas, 7.1 semanas en el ISSSTE, en CEDESA 7.6 y un promedio a nivel nacional. Estamos hablando de 7 semanas que tardan los pacientes en México para tener una hoja de referencia, ¿sí? Entonces, todos los ítems nosotros los vamos a ir aplicando y lo que vaya a aplicar a mi consultorio lo voy a tomar, lo que no, pues no lo voy a tomar, ¿ok? Pero esto ya pues son información ya a nivel nacional que se manejan con la finalidad de poder ir mejorando los servicios de salud en lo que es el servicio público y en el servicio privado, ¿ok? Y bueno, yo les decía, si lo que yo no mido, no lo conozco, pues tampoco voy a saber qué voy a realizar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos los gráficos, las gráficas siempre hablan por sí solas. ¿Qué me dice? Bueno, para hacer una tomografía, aquí también los estudios que se están dando a los pacientes, para las tomografías, pues me tarda, lo más que se tardan son 12 días, para un ultrasonido 14 semanas, las endoscopía 14, pero ¿qué pasa con las mastografías? Que tenemos más pacientes con cáncer. Entonces, me tardan hasta 27 semanas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Dependiendo la patología, dependiendo el género y también depende de lo que es el servicio de salud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Que en el servicio de la Ciudad de México es donde tarda más para realizarse lo que son las tomografías, a diferencia del IMSS y del ISSSTE, que son instituciones, y aquí es que hay que analizarlo. ¿Por qué tarda más la CEDESA en tener este tipo de atención? No porque no queramos atenderlo, pero si ustedes se dan cuenta, esta CEDESA solamente es en la Ciudad de México en 32 hospitales. ¿Qué pasa en el ISSSTE y qué pasa en el IMSS? Si la paciente vive en la Ciudad de México y no le pueden hacer su estudio, se puede ir a alguna otra institución del Estado porque tienen IMSS y ISSSTE y la pueden hacer la referencia. Tiene más posibilidades en otras instituciones que estos servicios se dan tanto en los estados como en el distrito, y la CEDESA pues únicamente es en la Ciudad de México. Si yo la quisiera referir a otro lugar para que se le haga esa mastografía, pero no cuenta en este caso, los hospitales con este servicio, pues me voy a limitar. Por eso es que en la Secretaría solamente se limita. Entonces tengo que ver cuáles son las causas, el por qué se está originando, y que cada usuario que esté dentro de lo que es un sistema de salud, pues que sea pues un derechohabiente a cada institución que le corresponda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo voy a saturar, y a lo mejor nosotros aquí en la Ciudad de México sí atendemos población de IMSS y de ISSSTE, aparte de todo lo que es pues
los que no cuentan con una seguridad social y que, bueno, también acuden para este tipo de atención. Entonces, las gráficas me van a decir cuál es mi análisis, por qué lo estoy analizando. No es quién es el culpable, sino qué voy a hacer, cómo lo puedo mejorar. Esa es la finalidad para cuando nosotros hacemos este tipo de gráficos, y las gráficas deben de hablar por sí solas para saber de forma inmediata qué es lo que me quiere representar, ¿ok? Y vamos con otro indicador. Y en ese indicador, bueno, digo, antes que pasamos a este indicador, ¿hay alguna duda, colegas, con este indicador del tiempo de espera? ¿Algún No, maestra. comentario? ¿No? Ok, vamos bien entonces. Vamos con otro indicador que tenemos y nos habla de esa cobertura de vacunación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver o describir? Pues es un indicador que va a medir el porcentaje de la población y quienes han recibido estas vacunas y quienes no han tenido acceso a ellas. Pueden ser recomendadas o pueden ser vacunas de esquemas o pueden ser de campaña. Todo se tiene que ir analizando y es una práctica de primer nivel hasta el tercer nivel, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir, ay, que es vacuna, sí, es para el primer nivel, así como lo puede tener el primer nivel, como podemos tenerlo hasta en un tercer nivel, las vacunas para la atención y el acercamiento hacia lo que es el usuario, porque es una cobertura a nivel mundial. Entonces tenemos que tener y dar cumplimiento. Tenemos también que sacar ese porcentaje, todo se va a estar midiendo. No porque es una vacuna, pues es una vacuna y no le doy la importancia, o es muy fácil, pero no. Ahora ya también hay un área de dominio para la colocación de una vacuna BCG. No cualquiera pone una vacuna BCG, no cualquiera hace una preparación de una BCG, porque también hay ciertas características que también debemos de darle cumplimiento, hasta para acomodar ese biológico dentro de lo que son esa red frío. También se tiene que tener personal especializado con un área de dominio para que ellos entonces me digan, tengo un refrigerador con una red frío al 100% y saber cuál es la temperatura de un refrigerador con la de un termo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esa es una práctica especializada. ¿Qué es lo que me va a ir viendo? Pues ver el porcentaje de la población, los objetivos que debe de tener y que dar cumplimiento a esta cobertura de vacunación para la prevención y proteger a la salud de la población. Esto es una garantía que se ha tenido que por años, lo que es las campañas de vacunación, y que esto me va a acercar a la población para disminuir lo que son los riesgos, proteger la salud, que eso viene directamente en la Ley General de Salud. Esto también nos habla sobre lo que es la Constitución mexicana y que también está integrada en los programas de salud de cada uno de los presidentes en sus sexenios. Se tiene que dar ese cumplimiento para garantizar una población sana, ¿ok? Entonces, ¿le tengo que dar cumplimiento? Sí, le tengo que dar ese cumplimiento. ¿Qué es lo que voy a estar evaluando en este indicador? Pues bueno, una cobertura. Siempre yo les voy a decir, siempre se tiene que hablar de coberturas para que nosotros tengamos lo que es esta evaluación. El porcentaje de la población que tuvo acceso a dosis necesarias para su edad de acuerdo al esquema de vacunación. Ese es mi objetivo. Tengo que saber qué población se vacunó, si es una población de bajo riesgo, de alto riesgo, de qué tipo de edades. Es una población en donde voy a identificar su esquema de vacunación universal, si está completo, si no está completo, qué le falta. Y muchas veces tuvimos una escasez de vacuna que habíamos tenido hace como 2 años, en donde pues los pacientes que tenían BCG o lo que era hepatitis B, a veces perdían hasta su dosis una dosis porque no había vacunas. Entonces eso nos hace una evaluación también en ir viendo
acuerdo, y eso lo maneja el primer nivel, de acuerdo a la JEP que tenga cada una de nuestras colegas, hace ese barrido, ese recorrido totalmente de su AGEP, y entonces va a ir viendo cuántos pacientes de ese AGEP, de niños menores de 5 años, tienen un esquema completo de vacunación. Y esa información se va a nivel nacional. Son ¿cómo se llama? Sábanas en donde se tiene que dar ese registro, porque es algo, es un indicador, es una medición que se tiene que dar y es de cumplimiento obligatorio. Las campañas de vacunación también son de cumplimiento obligatorio, e incluso ahorita en las de COVID fueron las que se organizaron a través de lo que es el gobierno y que hubo mucha participación porque era una población, era vacunar a todos. ¿Sí? Entonces aquí es donde nosotros hacemos esa evaluación y también establecer esas estrategias. ¿Qué nos dice también esa monitorización? Es muy importante que aquí tengamos todo, todo se va a medir, todo. No nada más porque, pues yo creo que voy a tener un programa de vacunación, pero tengo que verificar que estos programas tengan ciertos lineamientos como todo proceso, Debo de describir cuál va a ser mi programa que voy a dar, y en este caso pues son las campañas de vacunación. ¿Qué tipo de campaña? Campañas para cubrir lo que son esquemas básicos, campañas para lo que es la vacunación del papiloma, campañas para mujeres embarazadas. Tengo que ir delimitando. Si el programa que yo quiero hacer, tengo que delimitar qué es lo que voy a hacer. Y esto también les va a ayudar a ustedes, quienes tengan consultorios. ¿Cómo me va a ayudar a mí? ¿Cómo lo voy a hacer? Si en este caso yo voy a abrir un consultorio, ¿qué tipo de servicios voy a ofertar? No puedo llenarme y saturarme porque en algún momento dado a lo mejor no voy a poder dar cumplimiento a todo. Tengo que ir delimitando, ¿ok? Entonces, voy a hacer una descripción del programa. Y ese programa, todo lo que yo realice, voy a estar graficando, evaluando, porque voy a tener resultados. ¿Cuál fue el impacto? ¿Qué en el programa qué se cuenta o qué no se cuenta? ¿Cuáles fueron pues la cantidad de pacientes vacunados? Y eso ustedes lo van a hacer con su consultorio, qué tipo de atención están dando, cómo le están dando, cuáles son su propuesta, con qué cuentan para poder dar esa atención. Esto es un análisis que les va a garantizar a ustedes que antes de ofertar en su catálogo de servicios, ustedes digan, si cuento con todo esto, si voy a poder darle al paciente la atención debida. Por eso es importante hacer un catálogo de procesos, colegas, porque a través del catálogo yo voy a ir verificando qué está a mi alcance y qué servicios puedo ofertarle. No le voy a ofertar un cuidado muy especializado cuando yo no tengo el alcance de la tecnología, como ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero hacer esas gestiones, tengo que hacer directamente cómo voy a poder dar cumplimiento y cubrir esa necesidad y colocarlo en mi catálogo de servicios para que yo pueda entonces decir que esa aplicación de una inyección intravenosa sí la puedo realizar en pacientes de difícil acceso. Por ejemplo, se me ocurre a mí en este momento, ¿no? Porque a lo mejor ya gestioné, ya tengo ese visualizador, ya puedo ver más la vena. Estoy garantizando que ya en mi catálogo le puedo dar esa atención, ¿ok? Y todo, vean aquí igual también, ese fue el programa de vacunación, cuál fue el alcance, delimitaron qué tipo de vacuna, el programa, cuál cuenta, qué no cuenta, y todo se fue graficando, ¿ok? Pasamos a la siguiente. En la parte, en el apartado 2, nos habla sobre una cobertura. Yo les decía, delimitemos. Aquí este programa hicieron una cobertura y pues empezaron a definir cuál es la población a la cual se le va a otorgar este servicio. Y fue población desde 0 hasta menores de 6 años. Y también tuvieron a niñas, porque también vieron lo del papiloma hasta los 5, hasta el
quinto grado de primaria escolarizadas, y las no escolarizadas de 11 años de edad también incluyeron embarazos, pero deben de especificar la población, porque si yo no especifico, bueno, yo lo dejo abierto a todo, y entonces cuando empiece a hacer análisis, oye, pero también tengo pacientes adultos mayores, oye, pero ellos no se van a vacunar, o si los vas a vacunar, tienes la vacuna, no cuentas con la vacuna. Todo eso tenemos nosotros que priorizar. Tenemos que ver esa evolución, tenemos que analizar lo que son los programas, ver qué tipo de poblaciones estuvimos atendiendo, cuáles fueron lo que es la población que se vio más por las edades, y dónde nosotros empezamos a ir avanzando, y a lo mejor aquí tenemos, porque ya aquí ya no hubo vacuna, de repente sí, o ya no, ya disminuye esta cantidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor me faltó biológico, no fue lo que pues se planeó, y hubo una escasez, o ya no tuve pacientes, etcétera. Entonces, sí tengo que ver esta evolución de la cobertura, cómo se está dando, y por las localidades. Con ustedes, en sus consultorios, pues volvemos nuevamente, midan los servicios desde lo que es su catálogo de procesos, de acuerdo al estudio de mercado que ustedes realicen. Para poder abrir un consultorio, voy a determinar si esta área geográfica tengo pacientes diabéticos, si tengo pacientes hipertensos, si tengo pacientes con lesiones, si tengo pacientes con algún cuidado de lo que son cardiovasculares, y que tenga que monitorizar yo lo que es la presión arterial, si son crónicos degenerativos, si yo tengo que ir monitorizando la diabetes, pero dependiendo lo que es la población, la localidad y mi estudio de mercado, entonces yo diría, voy a otorgar estos servicios, porque voy a tener pues clientes que puedan llegar a solicitar este servicio. Entonces es muy importante que ustedes hagan el análisis de esta información. Les digo, si se hace a nivel nacional en cuanto a lo que son programas y los indicadores, pues yo lo voy tropicalizando exactamente a mis áreas o a mi consultorio que yo esté realizando. Y el último, que es un análisis de sector. En este caso, con ustedes va a ser un análisis de los avances que tengan, de los procesos que realicen. Todo lleva una metodología, así como el indicador de vacunas se fue exactamente desde el programa, la evaluación del programa, con qué cuenta la cobertura, quiénes van a participar, cómo fue avanzando lo que es estas áreas de seguimiento, de vacunación a la población. Al final se hace un análisis del sector, qué impacto ha tenido, cuántos pacientes han visto, cuántos se vacunaron, han disminuido las infecciones por vacunación, hemos tenido algún brote, en qué año fue cuando hubo una escasez, cuando no estuvimos, incrementarnos, tuvimos brotes de sarampión, si no mal recuerdo, como por el 2018, 19, tuvimos escasez de vacuna, y bueno, pues de ahí se empezaron a ver este tipo de focos, que se empezó a notificar que ya teníamos sarampión en lo que era la frontera. ¿Sí? Entonces, vean qué tan importante es saber cuál es el impacto que hemos tenido, y la falta de lo que es estos recursos, pues también nos lleva pues también a tener esa aparición de algunas enfermedades, ¿ok? Con ustedes en sus consultorios, que es lo que voy a ir vigilando, pues a lo mejor los procesos que yo tengo, cómo he estado ofertando yo este material. Aquí ustedes lo van a ir viendo y analizando. A lo mejor el paciente que yo le di una atención con un apósito A, estuvo mejor que con el paciente que tuvo el apósito B, que quiere decir que la calidad de los insumos, a lo mejor voy a invertir un poquito más en un material de mejor calidad, pero esto me va a cortar el tiempo en cuanto a lo que es esa regeneración de la piel. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros hacemos la medición. Yo no les voy a decir, hagan de vacunas o hagan de sus procesos, no, pero tan solo con el material
cuál es el material que es ideal para esa curación. Es importante que a lo mejor yo diga, ¿cuánto voy a gastar yo en un esterilizador manual que voy a integrar en mi área? ¿Y cuánto voy a gastar si yo compro los paquetes ya esterilizados y voy garantizando la caducidad? Porque si yo tengo un esterilizador, tengo que también tener esas mediciones en cuanto a lo que son los reactivos para garantizar la esterilización y estar haciendo las pruebas continuamente para que el material que yo esté esterilizando garantice que se le está dando el proceso correcto, ¿sí? Entonces ahí entra otro tipo de seguimiento y otra evaluación que se hace. Entonces, ¿qué me saldría más? ¿Tener el esterilizador o comprar exactamente material que ya viene estéril por fábrica y que el proveedor en algún momento dado me puede surtir hacia lo que es el domicilio y únicamente voy a hacer que el almacenamiento, ¿sí? Entonces, igual con todo lo que ya hemos visto en estas clases, pues voy a ir retomando, pues lo voy a almacenar de esta manera, voy a ver las fechas de caducidad, cuáles salen son las primeras que van a ir saliendo, para que no se me vaya a caducar este insumo, ¿ok? Entonces sí es muy importante que nosotros empiecemos y analicemos cuáles son las coberturas que se tienen. Es importante que yo les había comentado, cuando nosotros tenemos estos programas que se van a dar o estas coberturas, siempre tenemos que ir trabajando lo que es nuestra matriz FODA y DAFO. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ver cuáles son mi fortaleza, mis oportunidades, qué debilidad tengo, qué amenazas yo tengo dentro de lo que es ese estudio de mercado para poder abrir mi consultorio. Muchas veces han abierto consultorios con toda la tecnología que se pueda ver, pero si el estudio de mercado me dice que no es pacientes que sean, digamos, o que requieran, que tengan la necesidad, pues no le veo mucha garantía que ese consultorio vaya avanzando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conocer mi población, conocer qué es lo que tengo a mi alrededor para poder saber qué fortalezas tengo de pacientes, cuáles son mis oportunidades, a dónde lo puedo ir referir, he estado cerca de un hospital o está cerca alguna clínica privada, ¿dónde? Esa es mi oportunidad. ¿Qué debilidades tengo? A lo mejor nada más soy yo sola, no cuento con tanto capital. ¿Cuáles serían mis amenazas? A lo mejor hay mucha demanda de pacientes y yo sola pues no me voy a dar abasto, ¿no? Entonces tengo que ir analizando y yo sí les diría, colegas, antes que hagan la apertura de un consultorio, analicen bien, hagan su estudio a través de lo que es esta matriz FODA, para que ustedes puedan tener también esa visión y que, bueno, van a invertir en algo que pues también sea retribuible para cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces, esto sí es muy importante que nosotros lo vayamos viendo. ¿Qué pasa también con con el proceso? Nosotros debemos de tener recomendaciones, que era lo que yo les decía. Cuando nosotros hacemos un programa ya de toda la estructura que vimos y a lo mejor que durante la elaboración de ese programa algo estuvo mal, ¿qué tengo que hacer, colegas? Pues tengo que ver el área de oportunidad. Y si yo detecto el área de oportunidad, entonces voy a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi recomendación? Por eso yo les decía que la parte de la supervisión cambia a la auditoría, porque el auditor ya te detectó, al igual que la supervisión, la necesidad. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema? ¿Y qué vamos a hacer ahorita? En la supervisión te dejaban, trabaje esto, trabaje aquello, implemente esto, ponga esto. Y en la auditoría, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recomendaciones y vamos a trabajar con quién, con la institución. Vamos a trabajar con la organización para ver qué podemos implementar, qué podemos corregir, cómo lo podemos cambiar. Y eso es auditoría. Por eso cambian todos los términos, porque yo como auditor tengo que ir asesorando, diciendo, vamos a poner aquí, quítale allá, ahora implementa esto, ahora tu manual de procesos, ahora verifica el mantenimiento, ahora ve la cisterna, ahora ve lo que es el RPBI, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, también vamos a tener acciones que el programa realiza para mejorar
derivado de las evaluaciones que nosotros tuvimos. Si nosotros tuvimos lo que es, por ejemplo, retomo todo el ejemplo de la vacunación, y a lo mejor yo tuve pues faltante de lo que es pacientes para poder aplicar biológico, me sobró de más, también tengo que ver qué acciones correctivas debo de realizar. A lo mejor empiezo a abarcar más tiempo si la campaña terminaba a las 3, por eso a veces dicen, es que oiga, pero me dijo que yo salía a las 3 de la tarde, sí, pero se extiende hasta las 6. ¿Por qué? Porque tengo mucho biológico y tengo que tomar decisiones en ese momento, porque el biológico, una vez que está en campo, se desecha. ¿Cuántos millones voy a terminar? Y tengo que ir haciendo entonces canvaseo. Tengo que ir buscando a los niños, a los pacientes, con la finalidad de que ese biológico termine. Si ellos no vienen a mí en un puesto de vacunación, se dice, vamos a dejar uno solo de guardia y los demás se van a lo que es el recorrido de campo para poder llevar y terminar ese biológico. Entonces tengo que tomar decisiones en ese momento. Siempre prever, y era lo que yo les decía, que es una competencia, al inicio se los comenté, que es una competencia, saber que si algo sale mal, entonces voy a tener que saber qué voy a hacer. Y en este momento, si yo tengo biológico y no se está moviendo como lo que estábamos esperando, pues tengo que tomar decisiones. Y esas decisiones son las que le comento. Cierro el puesto de vacunación con un agente y los demás a campo, y establezco entonces la vacunación no termina a las 3, ahora se prolonga a las 6 de la tarde. Ahora entienden quienes hemos participado en lo que son campañas de vacunación, el por qué a veces se toman estas decisiones y el cambio de lo que es estos horarios. Y a veces decimos, pues me dijo usted a las 3 y ya a qué horas son. Entonces sí tenemos que tener en cuenta ello. Avances del programa en el ejercicio fiscal y actual. ¿Qué es el avance? Pues el propósito, todo lo que nosotros hemos visto son reportes estos ya que se van directamente. Nosotros, pues bueno, ¿qué vamos a hacer en nuestros consultorios? Saber qué es lo que tengo, cuáles fueron mis avances, cuáles fueron las áreas que voy mejorando, cambió en qué porcentaje. Lo que no se mide no se puede cambiar. Y así se haya movido el 0.1 en estadística, eso me habla de un cambio, ¿sí? Entonces no me digan, ay, es que pues estaba yo en 1, pero cambié a 1.3. Pues casi nada. Ese 0.3 habla de un cambio. ¿Qué quiere decir? Revisa, revisa tus estadísticas y entonces ve en dónde está que tienes que reforzar y que tienes que trabajar para que ya no sea el 1.3, entonces ya sea el 1.7 o quizás pueda llegar yo al 2. Pero eso las estadísticas te van a ir dando. Con el simple hecho que se mueva hasta 0.5, una décima, me habla de un cambio, colegas. Entonces, ahí ustedes no se me desanimen si sale hasta el 0.00.1, eso me habla de un cambio, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo esos avances de todos nuestros programas. Otro índice, y es el, creo yo, el más importante, y con esto vamos a ir cerrando y finalizando lo que es nuestra clase, en cuanto a el indicador de reingreso hospitalario. Y este indicador es el que nosotros debemos de tenerle más cuidado cuando nosotros estamos dentro de lo que es una unidad de sistemas de salud en hospitales públicos, privados, y también en lo que son las clínicas que se manejan de forma independiente. ¿Por qué? Porque yo puedo dar esa atención de una forma independiente, pero si no tengo la habilidad, no tengo la capacidad, el conocimiento y el insumo necesario para dar una atención, en este caso, a una herida, por decir a un ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? En lugar de darle un beneficio, lo voy a complicar. Y entonces este paciente va a ser un paciente que va a ingresar a una unidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? El reingreso hospitalario. Oiga, pero el señor Juan se fue con su pie diabético, estaba bien, ya le dimos y tenía que venir aquí cada
semana para que estuviéramos haciéndole la curación. ¿Qué pasó durante esos meses? A lo mejor no tuvo para el pasaje, a lo mejor fue a una clínica, a lo mejor estuvo con un médico privado. Son muchos factores, las condiciones, no llevó la dieta, algo que pueda pasar, pero también que es un factor de riesgo, el que no tenga yo el conocimiento, el que no tenga el insumo, el que no tenga la habilidad y la competencia, pues también es un riesgo. Este indicador va a medir el porcentaje de estos pacientes que ingresan a estas unidades y también tenemos esa fórmula en la cual vamos a sacar un porcentaje en donde van a ser los números de reingresos hospitalarios entre el número total de altas que se tienen en el hospital por 100. ¿Con qué finalidad? Para minimizar el índice de riesgo hospitalario, lo que indica una atención integral y una adecuada transición del cuidado. Y aquí es donde yo hago mucho hincapié. Cuando yo encuentro una palabra que dice cuidado, ¿a quién me estoy refiriendo, colegas? ¿A qué disciplina me estoy refiriendo? ¿Qué disciplina da cuidado? La enfermería. Enfermería, jefas. Por esa razón, los ingresos hospitalarios, siempre nosotros vamos a ir viendo cuáles son las bacteremias primarias, cuáles son las bacteremias secundarias. Y todas las bacteremias primarias que no identificamos el foco que está originando esa infección está relacionada a la práctica del cuidado. Esa es la realidad, colegas. Por esa razón nosotros así somos como que las más vistas en todo. Pero también nosotros debemos delimitar dónde termina mi responsabilidad cuando inicia la responsabilidad del otro colega. Y debo de trabajar en equipo y debo de respetar el área de dominio y el área donde nosotros estemos trabajando con el colega. El código de ética es muy claro y actualmente ya se está retomando porque tenemos que tener esa comunicación. La práctica con lo que es una práctica segura, con la lealtad hacia el colega, porque vamos a trabajar en equipo para evitar este tipo de complicaciones. Conocer normas, conocer lineamientos, conocer lo que es la atención de calidad y todo lo que emana en cuanto a lo que es la práctica de enfermería se está manejando y se ve en el reingreso hospitalario, ¿ok? Y eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí es donde yo les digo, sí, nosotros tenemos mucho que ver en el cuidado porque somos las que estamos más directo con el paciente, pero también es muy importante saber qué pasó durante el desarrollo de ese proceso. ¿A qué voy con ello? Yo les voy a poner un ejemplo en cuanto a las instalaciones de dispositivos. Nosotros tenemos unas cédulas de instalación de catéter y lo vamos a ver cuando el próximo lunes vamos a ver este indicador. Porque en el momento que se instala un catéter, yo tengo que hacer una cédula para verificar si se cumple o no se cumple esa barrera máxima. Así háblese de una curación, de una asepsia, de una lesión. Háblese de lo que es una instalación de un catéter vesical, de los paquetes preventivos. Se va a trabajar mucho, colegas, en ello, pero todo lo que enfermería ve y observa se tiene que registrar. Por eso a veces decimos, si nosotros como enfermeras registráramos todo lo que hacemos, las hojas de registros clínicos se quedarían corto a todo lo que nosotros estamos dando como intervención. Y a veces decimos, paciente consciente sonriente pasa al siguiente turno. Y eso, pues, es un sesgo también, porque hice tanta cantidad de cuidados, pero no los plasmo, colegas. No se hace, no se ve reflejado en esa hoja de registros clínicos. Por tal razón, pues hoy en día, pues en base a estos indicadores, pues voy a anotar todo lo que yo haga a ese usuario, ¿ok?
¿Qué es lo que vamos a ver en este indicador? La calidad de atención hospitalaria. Eso es lo más importante. Todos los hospitales, todas las unidades de salud, el programa de lo que es a nivel nacional relacionado a salud, habla de la calidad de atención y se está enfocando en dónde, en el primer nivel, en lo preventivo. ¿Por qué? Por los costos. Es más fácil nosotros prevenir una complicación que llevar a un tercer nivel, a una rehabilitación. Cuesta más todo ese equipo, medicamentos, las clínicas se hicieron para ser preventivas, no correctivas, preventivas, prevenir bacterias, prevenir lesiones, y esas pueden estar inmersas en el primer nivel de atención, ¿ok? Y sobre ellas trabajar para que podamos tener nosotros todo lo que se tenga que ir viendo en cuanto a paquetes preventivos, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que ir viendo? El primer punto son las acciones esenciales en la seguridad del paciente. Y me voy a enfocar en esto de los reingresos en la acción número 5, donde habla sobre la reducción de riesgos de infecciones asociadas a la atención de la salud, conocidas como las IAS, y la norma oficial dice nosocomiales. Aunque nosotros digamos, es que ya no son nosocomiales, la norma sí lo dice hasta que salga otra norma oficial y que entonces ya tengamos esos apartados, ¿sí? Entonces las conocemos como lo que son las infecciones asociadas a la atención a la salud. Ya va más dirigido. ¿Por qué? Porque tengo que dar cumplimiento a ese indicador. Por eso la norma, cuando aparece este apartado en donde ya pasan a ser de atención, asociadas a la atención, fue por esto, porque veían los reingresos. ¿Por qué están reingresando tanto los pacientes? Pues porque se están infectando. ¿Y por qué se están infectando? ¿En qué tiempo? Y establecieron, de acuerdo a la medición, de acuerdo a lo que se registra a nivel nacional, que tardaban los pacientes de 48 a 72 horas en regresar al hospital por una infección, que quiere decir que donde la adquirieron, dentro de la unidad hospitalaria. Por eso hacen el cambio al término de IAS, infección asociadas a la atención. Y antes se decía infecciones nosocomiales, infecciones asociadas al nosocomio. Ahora ya no, lo separamos y es derivadas a esa atención que tuvo el usuario, ¿ok? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que verificar. ¿Y qué vamos a ir viendo? En estos indicadores vamos a ver lo que es la prevención de lo que son las infecciones y que estas van a estar pues de alguna manera con paquetes preventivos y con algunas mediciones que vamos a ir viendo. Por ejemplo, ¿qué tengo que ver? Pues medir que desarrollo en el sistema para la prevención y control de infecciones. Ahí en las unidades hospitalarias tengo un área que es la unidad de vigilancia epidemiológica que se encarga para el control de las infecciones y que estos líderes van a tomar la decisión para la integración de protocolos, de manuales, de seguimiento, de estrategias, con la finalidad de que se estén disminuyendo y monitoricen a los pacientes. Tengo un área de calidad que me va a garantizar esa atención oportuna, que los procesos se cumplan, que tenga el insumo correspondiente, que el personal esté capacitado, verificar esos eventos adversos. Todas las infecciones nosocomiales se consideran como un evento adverso, porque el paciente no lo tenía, se le agregó y le está produciendo un daño a su salud. También tenemos, en cuanto a estos lineamientos, vamos a ver las áreas de las organizaciones, que estas pues deben de estar relacionadas, deben de haber políticas en cuanto a lo que es la prevención y control, y que todos los procesos clínicos y no clínicos deben de estar relacionadas a la prevención y el control de estas infecciones, ¿ok? Que quiere decir que por el simple hecho de haber realizado un procedimiento invasivo, porque la
le coloqué una sonda, porque le coloqué un catéter, porque hice una limpieza de una herida abierta, porque utilicé material crítico, no crítico y semicrítico, y todo lo tengo que ir relacionando porque tengo que dar ese cumplimiento a ese proceso. ¿Y qué debo de hacer? Capacitarme. El personal también tiene que capacitarse, así como la institución debe de tener ciertos lineamientos en donde la unidad de vigilancia epidemiológica debe de hacer recorridos, debe de dar capacitación, debe de dar asesorías, debe de estar involucrada en todo lo que son los procesos para la verificación y reporte continuo de algunos padecimientos. Debe de cuidar tanto al personal de salud como a los pacientes y a la organización. A la organización por la clasificación de los residuos biológicos, por el saneamiento ambiental, al personal de salud para la prevención de infecciones a través de lo que son algunos vectores o por la atención misma al usuario por las infecciones nosocomiales, y cada uno es un escenario diferente donde se tienen que desarrollar programas para poder dar ese cumplimiento. Entonces, no nada más es enfermería, colegas, se le da la apertura a otras disciplinas para que en forma conjunta con la jefatura, con calidad, con enseñanza, con supervisión, con jefas de servicio, le den cumplimiento y el personal operativo que podamos trabajar de una forma segura. Aquí sí entra también el área de bioseguridad, y en bioseguridad yo les hablaría que tenemos sindicatos, y los sindicatos también están inmersos en esta práctica en donde ellos también deben de garantizar un ambiente seguro para el paciente, pero también para el profesional de la salud, ¿ok? Entonces, aquí vean que no nada más es enfermería, sino somos una disciplina, somos profesionales de la salud, y enfermería tiene también esa parte de decir, solicito se me pueda otorgar el proceso, cómo va a estar estandarizado, qué es lo que voy a hacer para que yo entonces pueda darle ese cumplimiento, ¿ok, colegas? En cuanto a otro lineamiento que nosotros hacemos, es que si existe dentro de lo que es la institución un comité para poder llevar a cabo este análisis de lo que son las infecciones, y que en este caso sepamos cuál fue el origen, por qué se infectó el paciente. Se tiene que hacer a través de comité, si hubo una muerte materna, si hubo lo que es una infección asociada, sí, ya se hizo el análisis, pero lo más importante, ¿qué se va a hacer para corregirlo? ¿Qué voy a hacer yo como unidad de vigilancia epidemiológica? ¿Qué voy a hacer yo como supervisión de enfermería? ¿Qué voy a hacer yo como jefe de servicio y también como personal de salud? ¿Sí? Entonces tenemos como personal asistencial, pues le voy a dar cumplimiento a todo lo que me soliciten, siempre que esté dándome todas las herramientas necesarias. De no contarlo, bueno, a veces nosotros integramos algún equipo para poder dar esa práctica, pero tenemos que hacer una notificación, ¿sí? Ok, y aquí elaborar siempre lo que son los reportes para notificar, sirve mi tarja, no sirve mi tarja, tengo sanitas, no tengo equipos para aspiración, no cuento con equipos para sutura, el esterilizador me está retirando material húmedo, todo eso son riesgos de infecciones y yo ya lo notifiqué. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer cuál es nuestro proceso, saber hasta dónde es mi responsabilidad yo como profesional, y entonces saber cuándo empieza tu responsabilidad para otra disciplina, ¿sí? Entonces aquí sí tenemos que nosotros saber qué es lo que voy a notificar y en qué voy a dar cumplimiento, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo en cuanto a lo que es creo que me salte. Bueno, entonces vamos a ir hablando primero en cuanto a lo que es este primer estándar. Cuando nosotros hablamos de un cuidado que se les está dando, bueno,
Es un la diapositiva no sé por qué no se detiene, pero estamos hablando de procedimientos invasivos. Y en los procedimientos invasivos, ¿cuáles serían los factores de riesgo en los cuales nosotros vamos a estar inmersos, colegas? ¿Qué voy a ver ahí en los procedimientos invasivos? ¿Vería yo el cumplimiento de una barrera máxima? Sí, ¿no? La cirugía segura, el tiempo fuera, todo eso son cumplimientos, jefes. Porque si nosotros no sabemos qué voy a evaluar en ese procedimiento invasivo, ¿cómo lo voy a notificar? A lo mejor no hicieron el tiempo fuera, no tuvieron exactamente a tiempo lo que son los paquetes de sangre, el plasma, si así se hubiera necesitado. No sabían quiénes integraban ese equipo de cirugía. ¿Se hizo el conteo de gasas? ¿No se hizo el conteo antes de hacer el cierre de cavidad? Todo eso son factores que pueden predisponer a una infección y a un evento adverso. Entonces, tengo que darle lo que es esa continuidad. Por algo se infectó mi paciente, no nada más por el cuidado. Prepararon la piel, se hizo la preparación de la piel antes de la incisión. ¿Y cuánto tiempo se dejó ese antiséptico actuar sobre lo que es la piel? ¿En verdad se quedó el tiempo que establece el proveedor? ¿O solamente fue así como que es de rápido, es de urgencia, es de emergencia? ¿El material que están utilizando está estéril? ¿Cuenta con todo lo que son los lineamientos en la cual nosotros podemos garantizar que no tiene la etiqueta que se haya barrido por humedad? Porque si cuenta con ello y tengo yo datos que no son visibles y que se ven borrosos porque el vapor así humedeció los campos, ese material se considera contaminado y no se puede utilizar. ¿Sí? Entonces, veamos aquí todo lo que nosotros tenemos que ir evaluando hasta lo que es nuestro entorno hospitalario. Cuando hicieron un exhaustivo a lo que es el quirófano. Las paredes son lisas, las paredes tienen alguna ranura, las paredes tienen alguna gotera, hay un desprendimiento de lo que es la pintura. Todo eso son factores de riesgo, colegas. Y entonces mi paciente puede tener algún reingreso, pues sí, hay muchos factores, pero a veces los antibióticos son muy buenos. Cuando nosotros nos apegamos a buenas prácticas, los pacientes y les damos su cuidado específico, no tienen por qué llegar a tener ese reingreso. Pero ¿qué pasa también? Puedo tener yo todo lo mejor en el hospital y puedo dar lo mejor, pero también ¿por qué reingresan mis pacientes? A lo mejor la dieta el paciente no llevó, a lo mejor el paciente no le dio el cuidado y no llevó las indicaciones como se le dio. Pero también tengo que ver por qué a lo mejor no entendió las indicaciones. No hubo una comunicación efectiva. No le solicité al paciente que me dijera o me regresara la indicación que yo le estoy dando. No le expliqué exactamente o no le di un plan de alta. Entonces son muchos factores que se analizan el por qué. Entonces, si yo tengo un reingreso, no quiere decir que porque, es que reingresó porque hicieron mala cirugía. Pudo haber muchos factores, desde lo que es la cirugía hasta lo que es el plan de alta. Entonces, se tiene que trabajar en un todo, ¿ok? Eso es lo que nos va a permitir cuando son los procedimientos invasivos. ¿Qué pasa en la terapia de infusión? ¿Qué tenemos ahí que ver en la terapia de infusión? Esto lo vamos a ver más adelante, el día lunes, porque aquí ya les fui separando lo que es la terapia de infusión, lo que es la instalación de catéter vesical, lo que son las heridas, y vamos a ir viendo estos paquetes preventivos, ¿ok? Entonces, tenemos también que ver cuáles son los otros factores que contribuyen hacia lo que es esta atención. Y viene la edad de los pacientes.
También las edades extremas son aquellas que nos van a estar pues dando estos factores de riesgo en la cual pues nosotros pues vamos a tener que ver a un paciente. No es lo mismo tener un recién nacido de término o un recién nacido prematuro o extremadamente prematuro. ¿Cuáles va a ser? Pues sus tiempos de estancia van a ser mucho más prolongadas, va a tener más invasivos en cuanto a catéteres en dispositivos, va a haber más manipulación, entonces yo tengo que disminuir los riesgos. Entonces aquí es un todo que tenemos que analizar, colegas, es un todo que tengo que saber hasta dónde es mi responsabilidad y esto para los pacientes, pues en áreas hospitalarias, pues está desde lo que es la dirección, las jefaturas, todo el equipo multidisciplinario que yo les comentaba. ¿Qué va a pasar con ustedes en sus consultorios, colegas? Tengo que ver si cuento con el insumo adecuado para el proceso correcto que voy a realizar. Y siempre que vaya un paciente a solicitar mis servicios, así sea una inyección que yo le coloqué, yo tengo que garantizar un plan de alta, darle las recomendaciones, porque todo puede pasar. Entonces ahí yo tengo que ir monitorizando a todos mis pacientes a quienes yo le dé esa atención. Los planes de alta son aquellos que nos van a salvar de cualquier situación legal, porque ustedes están garantizando que yo ya le di una atención, pero también le di unas indicaciones y esto integra lo que es el autocuidado. No nada más es responsabilidad del profesional de salud realizar lo que es su cuidado o es el responsable de la salud del usuario. No, esto ya cambia y también el usuario es corresponsal de su propia salud y debe de cuidarse y eso se le llama autocuidado, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, colegas, antes de pasar a cederle la palabra, perdón, al maestro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Maestra, buenas tardes. Muy completo. La verdad es que es un tema difícil, no es un tema fácil. Es muy extenuante todo esto que nos acaba de explicar, pero yo creo que cada uno va tomando su curso, ¿no? No hay que apanicarse. Las situaciones legales y todo esto pues son del día a día. Y yo creo que lo que nos diste pues fue todo un panorama suficiente como para espantarnos, pero suficiente también para tener conciencia de lo que sigue, pues, es obviamente ir perfilando el consultorio a donde nosotros vayamos, ¿no? Gracias a Dios tenemos un México lindo y querido, donde todo se puede. Entonces, gracias a Dios no es tan difícil. Siempre, pues, ese es como el que sabe que hay un reglamento de tránsito, ¿no? Y si se pasa el alto y no lo sabe, pues de todas maneras está multado, pero pues el proceso es difícil, pero no imposible en esta parte. Entonces, no se desanimen, todo mundo va a empezar a perfilarse en su consultorio de enfermería de acuerdo a lo que necesiten hacer. Y a veces, pues, lo hace uno hasta que le caiga a uno el chahuiscle encima. Entonces, pues sí, es una broma nada más. Sí, no, pero, yo considero... lo hacemos, sí, adelante. Finalmente las enfermeras sabemos apechugar y lo hacemos. Y lo hacemos bien, la verdad. Así es. Usted acaba de decir algo, colega. Sí, muchas gracias, le agradezco este comentario, colega. Es algo como usted acaba de decirnos y muy, muy cierto, que ya hasta cuando nos cae así la supervisión y dice, híjole, lo tenía que hacer. Este curso lo retomamos con el maestro y yo le decía yo al maestro Daniel, le digo, maestro, creo que vamos a ir integrando un poco de auditoría porque es lo que estamos viviendo actualmente.
yo podría venir a decirles y decirles, todo esto va a estar así, como dice color de rosa. La realidad, colegas, es que no tanto es espantarles, sino que es darles las herramientas a ustedes, que ustedes sepan qué es lo que van a realizar, cómo lo van a ir tropicalizando en cada uno de sus consultorios, tomen las herramientas necesarias para que ustedes puedan dar cumplimiento y cuando lleguen y me supervisen, miren, ¿qué más quiere que yo le enseñe? A ver, ¿qué más necesita para que evalúe usted mi consultorio? Y yo creo que eso es lo más gratificante, como dice nuestra colega, la enfermera se caracteriza porque todo lo puede hacer. Y bueno, pues yo, si no hay otro comentario, yo le cedo la palabra al maestro Daniel para que él cierre la sesión. Maestra, yo nada más sí quería felicitarla, como lo dice la compañera Norma, la maestra Norma, pues es algo muy laborioso todo esto, pero sí quería preguntarle si tiene usted alguna fuente donde podamos consultar indicadores o alguna literatura, pues algo donde nos pudiéramos basar para irnos empapando de eso. Ok, todo lo que es esto de los indicadores, tengo yo lo que son las referencias bibliográficas. Les voy a mandar el material con el maestro Daniel para que lo suban a su grupo. Ustedes de ahí pueden desmenuzar todo lo que ustedes vayan viendo. Lo que sí les digo es tropicalícenlo a su área, a lo que van a ustedes hacer. El material, las presentaciones, yo todo se lo paso al maestro Daniel para poder compartirlo con ustedes. Traté de como que de ir desmenuzando todo lo que son indicadores, son mucho, pero puse como que lo más relevante para que ustedes vean y entendiéramos así como que más fácil esta parte de este tema, ¿sí? Porque sí es muy complejo, es algo que dice uno, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Y qué tengo que integrar aquí? ¿Y cómo lo hago? ¿No? Entonces, yo les dije, como auditor, colegas, tengo que decirles qué se tiene que hacer, pero también les tengo que enseñar cómo lo tienen que implementar. La presentación yo se las dejo con el maestro para que se las haga llegar a todos ustedes. ¿Ok? Gracias, maestra. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por estar el día de hoy y nos vemos pronto en la próxima sesión. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Ok, muchas gracias, maestro. Nos despedimos. Saludos, excelente tarde, colegas. Hasta pronto. Gracias, bonita tarde.